Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal del Espejo del Trader, soy Judith y venga, como cada lunes, hoy es 10 de febrero, vamos a hacer este tipo de vídeos más enfocados en la operativa de swing y hoy he hecho un análisis de dos activos en concreto, dos divisas, libra y dólar americano, dólar canadiense, con también un poco más de información de repaso de conceptos de análisis técnico, ¿vale? No solamente centrándonos en el mismo presente, sino también un poco que sirva de ayuda para aquellos pues, que están más empezando y que necesitan un poco pues, un refuerzo de esta parte más previa de hacer cualquier operativa, que es analizar lo que está sucediendo, dónde estamos, cómo localizar niveles clave, etcétera, etcétera. Como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Venga, vamos allá. Empezaremos con la libra dólar americano. Aquí tenemos el gráfico mensual. Siempre que queramos analizar cualquier activo, pues hay que empezar por este marco temporal mayor. ¿Para qué? Pues para encontrar contexto, para encontrar zonas clave, para que ya el precio nos dé un poco de información de dónde está, qué acaba de suceder, por tanto, un poco la fuerza del precio, si es que la hay o estamos en un rango, y hacer una situación más general a nivel técnico, ¿no? De un activo en concreto. Venga, empezamos con él. Lo tengo un poco ahí estrechico para que podamos ver también cosas del pasado, ¿no? Vemos, si empezamos a graficar, ¿vale? Vemos un poco esta zona de aquí, mínimos del año 85, que volvió a ser alcanzado esta zona, aquí, en septiembre de 2022, esta bajada fuerte. ¿Qué más vemos? Marco algún nivel extra, ya digo, a modo formativo sobre todo. Vemos aquí esta zona de resistencia, que luego se convirtió en soporte, ¿vale? Voy un poco más al presente, para que se pueda ver más que nada. Si no, tampoco empezaremos por el año 80 porque si no, no acabaríamos nunca. Esta resistencia que fue rota, aguantó como soporte aquí en este throwback, continuó subiendo, volvió a aguantar como soporte aquí, rebotó, una especie como de estructura así tipo hombro, cabeza, hombro, pero sin querer buscarle aquí ninguna figura chartista, simplemente pues, porque se ve un poco de una zona de soporte, o sea, fue resistencia, polarizó a soporte y el precio nunca más volvió a alcanzar esta zona. Se puede de alguna forma graficar para tenerla en cuenta. Yo esto también lo comenté en el webinar que hicimos la semana pasada, que no hice vídeo en ese sentido de este tipo porque ya hacíamos el webinar y tampoco quiero atabalaros con tanta información, pero comentamos allí que los niveles que vamos encontrando, por ejemplo aquí, ¿no? Era una resistencia que lo hubiéramos tal vez, ¿no? Graficado un poco como así, ¿vale? Cogiendo esta llegada y esta otra. Luego se convirtió en soporte y entonces a medida que el precio va reaccionando en este tipo de zonas, lo que es interesante es que vayamos también ajustando los niveles en lo más actual que ha sucedido en esa zona. Aquí la verdad es que prácticamente estamos en el mismo nivel, porque este área que he marcado aquí, que yo marco siempre con áreas, no con rectángulos, no con líneas, aquí vemos que cuando hizo la primera corrección, aquí se frenó y luego aquí también un poquito, ¿no? Profundizó en el mismo nivel. Entonces, se puede mantener así, o si quisiéramos ampliarlo un poquito para coger estos cierres de aquí, pues se podría ampliar, ¿no? A modo de precaución. Vale, ¿qué más? Dejó aquí el precio un soporte muy evidente, que ahora lo hago a toro pasado, claro, evidentemente, porque ya ha sucedido. Toda esta zona de soporte se rompió y ejerció de resistencia aquí, ¿vale? Lo que digo, en su momento hubiéramos marcado un poco esta zona como soportes, se rompe y clic, actúa como resistencia, con lo cual ya este nivel, sin tampoco quitarlo de aquí, es decir, tampoco no se trata de hacer ahora solamente esto porque nos interesa ver también de dónde viene y no tiro más atrás para no alargar un poco todo este análisis, ¿no? Pero, ya digo, sin querer quitar esta zona, pero sí que el nivel en ese momento, si estuviéramos aquí, cuando ya ha sucedido, que en su momento ya no serviría como resistencia porque ya realmente el precio llegó muy ligeramente, había mucha fuerza bajista, pero tocó el área, Pero en ese momento ya, cuando ocurrió, ajustaríamos esta zona aquí, hubiéramos hecho esto, ¿vale? Clic,
¿vale? Lo que sería un poco esta llegada. Ya no tenemos tanto en cuenta este soporte, sino la nueva resistencia que se ha formado. Y fijaros, cuando el precio deja niveles tan claros, tan importantes, suele suceder que no hay solo una primera llegada, sino que aquí un poco llegó, bajó un pelín, fruto de este cierre de largos, ¿no? Del movimiento correctivo, que más a más tuvo ese movimiento correctivo que tuvo su origen en una zona que ya era soporte. ¿Vale? A veces me preguntáis, ostras, claro, hay tendencia bajista. Esto imaginad que puede ser un gráfico, esto es mensual, pero puede ser un gráfico diario de 4 horas, de 5 minutos, ¿vale? Y el precio aquí llega a un soporte anterior importantísimo. Y dices, hombre, aquí te puedes plantear largos, sí, porque estamos en un soporte anterior que ya lo era, con lo cual la probabilidad de que el precio, al tropezarse con una zona de estas, pues se cierren cortos y se abran largos, es alta. Evidentemente sin saber lo que puede suceder, ¿no? Pero la probabilidad es lo que, bueno, en lo que trabajamos en este tipo de oficio. Con lo cual, claro que sí, ¿eh? Y ese tipo de movimientos, ¿no? Cuando tenemos un impulso, en este caso bajista, que rompe un soporte fuerte y que llega a alcanzar una zona de soporte también muy relevante, el inicio de este movimiento, ¿no? Lo que sería el posible pullback, es operable. Siempre buscaremos luego para saber posibles objetivos, ¿no? De salida de este movimiento alcista, de esta corrección, confluencias. Para mí la confluencia más importante siempre es aquello que ha roto. En este caso el soporte que se ha roto, ¿no? Que es este nivel que teníamos aquí, que en ese momento estaría un poco más arriba, pero sería la zona. Y además aquí un poco confluía con esos retrocesos entre el 38,2 y el 61,8, ¿vale? No soy de precisión absoluta de buscar el 38 o el 50 o el 61. Siempre el precio le doy un poco más de margen porque puede ser que corrija en un punto intermedio entre 38 y 61. La media de 200 también estaba en esta zona, alta confluencia de posibles resistencias en este nivel. Esto favorece que el movimiento correctivo, el pullback, pues pueda alargarse hasta esta zona. ¿Vale? Pero luego ya pues nosotros dentro de nuestro sistema y trabajando con los marcos temporales que corresponda, ya veremos, ¿no? Cómo aquí se opera estos largos. Vale, ¿qué ocurrió aquí? Y lo que os decía, ¿no? Cuando tenemos niveles tan potentes de confluencias de este caso, ¿no? Como resistencia, cuando el precio llega a ella, claro, se cierran largos. Es normal, ¿no? Ostras, aquí hay una fuerte resistencia, pues todo este movimiento alcista puede tener su final aquí. Y esto provoca pues un cierre de largos, cierta apertura de cortos, pero también cuando son niveles tan potentes, el precio, sabiendo que puede hacer cualquier cosa, a veces la estructura de giro que se puede formar aquí puede ser un poco más compleja, es decir, el precio puede llegar aquí y tal cual llegue, irse y dejar una estructura de giro en V, ¿no? O invertida. Pero a veces también forma estructuras de giro más complejas, dentro de ellas la más simple, ¿no? Un doble techo. Y aquí ocurrió. Llegó, el precio bajó un poquitico, pero volvió a atacar la zona, dejando aquí, amplío un poco, un doble techo por fallo, con un mínimo común, que es este. Ahí lo teníamos, ¿vale? Lo vemos bien. Se rompió la baja, llegó ahí a tocar un poquitito. Ahora el soporte ya lo cogeríamos desde, espera que lo amplíe un poco más, que me he quedado corta, desde lo que serían los mínimos de esta llegada, los cierres, un poco es como lo hago yo, El precio alcanzó ese área y ya un poco el movimiento que nosotros buscamos a veces, ¿no? Esa continuación de la tendencia bajista, ya está, ya ha ocurrido. El precio luego sube, llega a este mínimo común de ese doble techo y sí que ligeramente, vemos, ¿no? La vela de un mes, ligeramente bajó, pero no siguió bajando, sino que ya se enredó un poco y volvió a subir, ¿no? Y esto a veces un poco nos plantea a nosotros cuando buscamos operaciones, de hombre, si aquí hay una resistencia, aquí voy a abrir un corto. Claro que sí, o sea, como idea, evidentemente es probable que esto suceda, ¿no? Pero siempre fijaros que si el precio ya ha consumido, por decir de alguna manera, todo el movimiento de continuación de la tendencia bajista, ojo, porque si tuviera mucha fuerza bajista, evidentemente que puede aquí rebotar un poco y luego seguir rompiendo, ¿no? Pero, de alguna manera, como diría yo, ¿no? La probabilidad de abrir nuevos cortos en medio ya no es tan alta en cuanto a que tenga éxito como en el movimiento bajista primero, ¿no? Cuando se desarrolla toda esta continuación, ¿vale? Cualquier corto que se pueda abrir en esta primera continuación hasta llegar al soporte anterior, al final del impulso anterior, es alta. Es un movimiento que llamo yo tendencial, ¿no? De continuación de la tendencia tras el pullback. Ya luego, aunque aquí veamos una resistencia, dices sí, pero tal vez ya operaciones más a corto plazo. Vigilemos, porque esperar que el precio aquí vuelva a llegar aquí, bueno,
puede ocurrir, pero la probabilidad ya no es tan alta como esta primera llegada, ¿vale? Añado cosas, simplemente, ya digo, a nivel completamente formativo. Luego el precio aquí, pues ya nos dejó esta resistencia súper importante que podríamos haber ampliado, cogiendo bien las dos llegadas. El precio de nuevo llega a ella, aquí como que lateraliza un poquitico, lo vemos, ¿no? Un poco ahí llega, baja un poco, sube, pero también deja aquí esta zona de soportes que se rompe, hace un pullback, continúa bajando, el pequeñito movimiento de continuación también se produjo aquí, ¿no? A pequeña escala, ¿no? Tal vez, por llamar de alguna manera, ¿no? Veis aquí la llegada, baja, yo sigo un poco el movimiento de las velas, Luego aquí sube, vuelve un poco a acercarse a la zona, dejando como un doble techo también por fallo, hay ruptura, hay pullback, continúa bajando, llega al final del impulso anterior y no puede. Y ahora aquí ya se nos enrevesa un poco, supera la zona, vuelve a bajar, este soporte se forma aquí en estos mínimos de aquí de 2011-12, bueno, 2011, sí, que lo son. Ahora tomando velas de mes, ya no sé dónde estoy. Toda esta zona de aquí vuelve a subir, no puede. Aquí ya hay una resistencia también, interesante, que bajando marcos inferiores se podría trabajar, ¿no? Llega aquí, intenta romper este soporte, no lo consigue, nos rebota. Ahí tendríamos ya un movimiento un poco más irregular de zonas, ¿no? Podríamos hacer tal cual para ver varias llegadas, ¿no? Un área un poco grande, pero al fin y al cabo es un soporte que se formó aquí. Aquí nos rebota, aquí fijaros que deja una especie como de estructura de doble suelo, con un máximo común aquí, que se rompe, intenta hacer el throwback, sube, aquí otra vez vuelve a enfrentarse con esa zona de resistencia, dejando pues un giro un poco irregular, no se aprecia muy bien en gráfico mensual, baja con contundencia, vuelve a encontrar soporte en la misma zona, no rebota, finalmente lo rompe, ¿vale? Y ahora tenemos aquí un nivel que fue soporte, ¿vale? Que lo hubiéramos graficado en su día ya, de alguna manera un poco, podemos coger esta última llegada, ¿vale? La última, la más cercana en tiempo, como siempre, también un poco toca esta zona de mínimos anteriores y es roto, hace un pullback, continúa bajando, rompe el último mínimo, que además de alguna manera era un nivel ya que podía haber sido soporte fuerte, porque venía de esta zona de soporte anterior. Lo rompe y no sé si aquí, tenemos que mirar para atrás. Bueno, tendríamos que ver aquí si hay alguna zona de, tal vez aquí se aprecia, ¿no? De reacumulación, pero bueno, ahora tampoco no vayamos tan al pasado. Aquí nos deja este soporte y vuelve a subir y encuentra resistencia en toda este área, ¿vale? Un poco, deteniéndose un poco en medio, porque yo en su momento hubiera hecho un poco así, ¿vale? Y aquí el precio intenta superar la zona, deja una estructura de giro para finalmente volver a bajar, profundiza demasiado en el área, Aquí sería complicado trabajar cortos, a menos bajo mi criterio, tendríamos que esperar bien o bajar a marcos inferiores para ver el detalle de todo esto, pero ya nos deja una nueva resistencia que es esta, que también la haríamos un poco más concreta. Fijaros cómo va el precio encontrando en las mismas zonas, ¿vale? Venía de aquí este nivel, con sus movimientos, ¿no? Va penetrando un poco más, menos, pero wow, esta zona de aquí, la zona del 1.40, 1.45 es potentísima en esta divisa. Y además ahora tenemos ahí también la compañía de la media de 200 en marco mensual, que es esta que tenemos aquí, de color azul, media de 200 simple. Y bien, tras alcanzar de nuevo esta zona, el precio bajó, llegó a perforar este soporte, alcanzando ese soporte anterior que hemos visto de hacía muchos años, fuerte rebote, y aquí en este nivel, ahora ya me estoy volviendo al presente, este nivel de aquí, este pequeñito soporte, actuó de resistencia aquí, bajó, no sé, pero no un poco en estos mínimos, ¿vale? Y aquí volvió a intentar romper este nivel, pero no pudo, Se dio la vuelta rápidamente, bajando y acercándonos ahora a esta zona de soporte, que son un poco mínimos de 2023, mínimos también aquí, ¿vale? Y aquí, mínimos de 2024. Tenemos en la zona del 1.20, en esta divisa, una zona de soporte muy, muy relevante. Y ahora estamos aquí, ¿vale? Un poco después de hacer todo este trabajito, ¿qué tenemos? En gráfico mensual, contexto, niveles.
Niveles. Acabamos de cuadrar bien estas zonas. Podemos dejarla así, un poco más amplia, porque como ha habido dos llegadas, esta primera que venía aquí, luego el precio aquí intentó romper y finalmente no lo consiguió, se dio la vuelta, pues es una área de resistencia un poco más amplia, ¿vale? Si superamos esta zona, ahí tenemos la siguiente zona de resistencia, que se puede dejar así o se podría hacer un poco, si queremos, más estrechita para coger un poco solamente pues las dos llegadas, ¿no? Y hay una zona intermedia que de esta estructura última que se formó aquí como una especie de doble techo, ¿no? Hay los mínimos comunes, ¿vale? Que se rompieron y aquí, fijaros la vela de este mes de octubre de 2021, el precio hizo un pullback, subió, bajó, volvió a subir, tocó y flasca, una zona de desequilibrio alrededor aquí del 1.37, 37.50, una zona de resistencia que podría ser relevante y como es un gráfico mensual, claro, nos queda mucho espacio entre un nivel y otro. Yo marcaría, ¿vale? Si llegamos a superar esta resistencia, el precio podría encontrar resistencia en este nivel y luego si supera este, muy probablemente nos fuéramos a la mayor, ¿no? Por abajo, en toda esta bajada yo no veo nada, simplemente el precio pues ha bajado muy verticalmente y ya está rozando esta zona de soporte. Como estamos viendo durante este mes, un poco una vela ciertamente así un poco alcista, aunque falta mucho por hacer, yo cogería todo el soporte y lo marcaría así, cogiendo esta llegada, esta otra y aquí también los mínimos del año. Cuidado con toda esta zona 1.20 de soporte. ¿Y qué tenemos ahora en gráfico mensual? Pues un rango, un lateral formado por esta resistencia, cerquita aquí 1.35 más o menos, y el gran soporte ahí alrededor del 1.20. Superar esta zona ya lo hemos dicho y perder la zona del 1.20 nos llevaría, tendríamos que ver aquí alguna zona de soporte intermedia, ¿no? Pero podríamos ver incluso una llegada alrededor de la zona del 1.05. Cuidado porque sería perder la banda baja de un rango que está durando pues mucho tiempo. Vamos a bajar un poco más, vamos a ver detalles, bajaremos al gráfico semanal, amplío, ¿vale? Aquí tenemos, espera, que lo hago que sea visible bien, vale, todo este lateral, fijaros como en un momento, ¿no? Ahí se aprecia como mínimos crecientes, en 2023, luego dejó este mínimo creciente aquí también, luego aquí también, ¿vale? Y luego como que se ha perdido. La directriz un poco, no la trazo perfecta, pero para que veamos, ¿vale? Y aquí volvió el precio a actuar en toda esta zona, ¿no? Una especie de directriz que tuvo ahí, estaba ratificada ya con este tercer toque y volvió a actuar aquí en noviembre del año pasado, como soporte, provocando esta corrección, que es una corrección, un pullback, porque fijaros que aquí teníamos un poco toda esta zona, ¿no? De soportes anteriores y la media de 200 se rompió, hizo un pullback. Aquí fijaros cómo hubo un poco, ¿no? En la primera reacción, la velita en semanal que rebotó un poco hasta que finalmente se rompió, alcanzando los mínimos aquí de octubre de 2023 y rebotando. Y ahora mismo, pues, ¿qué estamos viendo? Pues que el precio la semana pasada subió, tocó esta zona, esta confluencia, por aquí tenemos una zona, ¿no? Fue soporte horizontal, por llamarlo de alguna manera, y la directriz, ruptura, pullback, y ahora veremos qué ocurre. Con lo cual, ahí hay una zona súper importante, alrededor del 1,25, que es clave, es el nivel que limita esta última estructura bajista que estamos viendo, es también un poco la resistencia de la directriz, una vez rota ahora se ha convertido en resistencia y vamos a ver, tenemos un fuerte soporte por aquí, con lo cual escenarios para este par. De momento, según lo que está sucediendo, después del pullback podemos ver la continuación bajista, regresando incluso otra vez a los mínimos del año. Si llegamos a romper esta confluencia de resistencia, si no es poco, la probabilidad de llegada a la zona del 1,28, donde tenemos aquí la siguiente zona de desequilibrio que se produjo aquí, y la media de 200 en este marco temporal semanal es alta también. Sería un poco regresar al origen del último tramo bajista. Si marcamos FIBO de este último impulso, fijaros que hemos llegado ahí a tope, al 61,8, de nuevo más confluencias, ¿no?
La zona del 1,25 es clave. Tenemos aquí una potente resistencia. Horizontal, directriz, retroceso del 61,8. Ojo con ella. ¿Vale? De momento, el precio llegó y ha reaccionado a la baja, pero tampoco con mucha fuerza. Estamos ahí un poco que sí que no. Es un nivel clave. Mientras aguante como resistencia, el contexto es más bajista. Pero tenemos un fuertísimo soporte por debajo, que es la zona del 1,20. Así que tengamos ahora ya trabajando para planteamientos operativos pues en gráfico diario y acabando de ver bien qué se está formando aquí, ¿no? Y si se supera esta zona, ya digo, probabilidad alta de llegada aquí a la zona del 1,28, el origen del último tramo bajista, ¿vale? Así que ojos puestos en esta zona, zona del 1,25 aproximadamente, tenemos un nivel clave ahora mismo en este par. Bien, vamos a la otra divisa que queremos analizar, dólar americano, dólar canadiense, y este es más fácil. Ahí tenemos una zona de resistencia tremenda, toda esta zona del 1,45 aproximadamente. Fue resistencia aquí en el año 86, me tengo que acercar porque no la veo. Aquí también volvió a actuar como resistencia, se rompió, actuó como soporte, se rompió con mucha fuerza. Más fijaros cuando hubo la ruptura de ese nivel, al ser tan potente, tan antiguo y que además luego polarizó, ¿no?, esta resistencia como soporte en un par de ocasiones o tres. Se rompió con mucha violencia toda la bajada, aparte de temas macroeconómicos, ¿no? Pero técnicamente a veces también pasa esto, ¿no? Cuando se rompen niveles tan claves, la bajada es muy vertical y con gaps incluso bajistas. Ni siquiera el precio hizo la corrección, y eso también pasa. Cuando hay una ruptura de nivel muy clave y hay mucha fuerza bajista, el precio a veces no tiene la fuerza alcista para hacer el movimiento correctivo clásico, ¿no? El pullback no llega a tocar la zona. Hace una corrección menor y ¡blum!, coge un poco algún nivel a veces intermedio, un poco la excusa de mira que hay una zona siguiente, ¿no?, de soporte que se perdió y se detiene allí a medio camino para seguir bajando. Y es un poco lo que ocurrió aquí y aquí. Y aquí, esta zona volvió a ser protagonista en 2016, de nuevo en 2020 y de nuevo ahora. Fijar dónde estamos. Tremendo. Si buscamos resistencias superiores, tendríamos que encontrar esta zona alrededor del 1,50. Nos viene de aquí y número redondo. La siguiente zona ya la encontraríamos en la zona aproximada, del 1,60. Por arriba marcamos, limitamos resistencias, pero estamos ahora mismo aquí y lo amplío bien para que se vea. Vela de enero, no sé en qué mes vivo, de febrero. De momento, falta mucho mes, evidentemente, pero fijaros, un gap alcista y de momento por debajo de la apertura. Esto tiene pinta de envolvente bajista mensual y en una zona tremenda de resistencia. Próximo objetivo, si esto continúa bajando, ahí tenemos un soporte, ¡wow!, brutal. El precio dejó aquí todo un lateral que se formó durante muchos meses con una banda, espera que lo he puesto demasiado abajo, con una banda inferior que si me deja cogerla lo podré marcar aquí, en la zona alrededor del 1,32, un lateral de muchos meses, que roto al alza, pero claro, tropezándose con una terrible resistencia. Cuando tenemos una ruptura de un nivel tan marcado, tan resistencia, ¿no?, por tantos toques en esta zona durante tanto tiempo y más a más visibles en un marco mensual, la probabilidad de que el precio regrese a la zona no sabemos, ¿no?, si evidentemente es ya o de aquí un tiempo, pero es alta, Y si marcásemos también de este último tramo alcista, que es el origen del movimiento que ha conseguido romper este nivel, con un poco ya lo que estamos viendo, estaríamos en el 61,8%, con lo cual también tenemos aquí una zona en el 1,40 en este par, dólar americano, dólar canadiense, tremendamente fuerte como posible soporte. Podría el precio hacer aquí un throwback y desde aquí volverse a girar, subir, atacar ya la potente resistencia y veremos qué ocurre, ¿no? Pero tenemos aquí una zona muy relevante. Si en algún momento el precio pierde esta zona, alrededor del 1,40, la probabilidad de llegada incluso otra vez a la banda inferior del lateral es alta, ¿vale? Mucho cuidado porque estaríamos otra vez dentro de un rango, ya el precio perdería la fuerza. Ahora tiene fuerza alcista, estamos en un momento correctivo, pero ojo, venimos de un impulso alcista muy potente. Pero si perdemos esta zona del 1,40, si metemos por debajo otra vez, pierde toda la fuerza. Estamos ya otra vez en tierra ahí de nadie dando vueltas, ¿vale? Habría a lo mejor que tener en cuenta
porque es el origen del último movimiento alcista, la zona de 1.35, pero mucho cuidadín. De momento, corrección. Vamos a ver en gráfico semanal. Amplio. ¿Y qué estamos viendo aquí? Ahí vemos todo el movimiento. Fijaros cómo ya esto fue una oportunidad interesante de trading, de swing. Hubo en esta zona una vela semanal, que es esta, en noviembre, y luego de ruptura, confirmó ruptura, y luego la corrección. En nuestro curso de swing esto tiene un nombre como estrategia, y aquí hubo una posibilidad de entrada largo, y a más, cuando más a más se producen este tipo de correcciones, aunque son rapiditas, nos da también el precio la información de que, ostras, aquí actuó como soporte la zona, aquí han comprado, porque el precio aquí, y si bajamos a un marco menor, aún veremos más movimiento, ¿no? Más claro, hubo ruptura, hubo throwback y continuó subiendo, ¿vale? Con lo cual todavía se ratifica más que la zona del 1.40 es relevante, ¿no? Incluso a veces cuando se producen este tipo de movimientos, que ya vemos un poco que actuó, también se puede coger este nivel y concretarlo más, a ver si me deja, aquí, si queréis. Pasa que como es una zona muy potente, ¿no?, de resistencia anterior, se le puede dejar un poquito más de margen y no hacerlo tan estrechito, ¿no? Pero sí que ya coger, quito FIBO, ¿vale? Porque es que si no vemos bien esto. Coger bien el punto de desequilibrio, cuando rompió, bajó y subió, ¿vale? Esto no nos lo podemos olvidar, y si queremos un poco más amplio, por si acaso, claro, es una zona muy potente y el precio si regresa, cuidado con manipulaciones, es a quien se plantea largos, porque es una zona muy potente, de posible zona de entrada de compras. Pues aquí vemos la vela semanal de la semana pasada, una envolvente bajista, tremenda, y ahí estamos. Fijaros que llevamos varias semanas también dando vueltas, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y dejando aquí un soporte, que son los mínimos del año. Vuelvo a marcar FIBO. Os mareo, Estamos en el 38,2% de retroceso. Corrección que ya sería posible para una continuación alcista. Es el primer retroceso, ¿no?, un poco a nivel técnico que consideramos importante. Si la corrección profundiza, ojo también con esta zona, la zona del 1.41. ¿Por qué? Pues porque aquí dejó este último máximo después de la ruptura de la gran resistencia y ese 50%, ¿vale? O sea que, un poco, ¿no?, planteamientos. Si el precio llega a perder los mínimos anuales, probabilidad de llegada altísima aquí, 1.41. Ojo con esta zona. Si se perdiera esta zona, probabilidad de llegada a la gran zona de soporte. Mientras estemos dando vueltas por aquí, mucha precaución, ¿vale? Yo marcaría este nivel, más que nada porque sabemos que viene de atrás, ¿vale? Incluso a veces para no liarme yo, lo que hago es, vale, yo ya sé que aquí había una zona potente, pero la dejo así para acordarme de que venía de allí, por eso el precio ha hecho esta reacción tan violenta, pero ahora para mí, ¿no?, los niveles más actuales son zona del 1.47, 1.48 y mínimos del año. Todo lo que ocurre aquí, pues bueno, teniendo en cuenta que estos son los mínimos anuales que ya han sido tocados varias veces, podría ser, evidentemente es una zona de soporte para un planteamiento de largo tras un impulso alcista también muy violento, y evidentemente la zona de resistencia que ha dejado el precio aquí en los máximos también del año. Exceptuando operaciones en estos extremos, abrir en medio, o sea, exceptuando lo que sería un poco movimientos que nazcan de aquí, o que se puedan desarrollar, pero cuidado a medida que va acercándose, porque a veces el precio pierde fuerza de esta posible entrada de compras en esta zona, si es que ocurre, ¿vale? O sea que vienen los extremos, mucha precaución si estamos un poco en medio de esta zona, porque no siempre el precio evidentemente va a ir de aquí a aquí, ya lo vemos, sube un poquito, baja, se puede enredar, pero sí que si esto se pierde, pim pim, y si evidentemente se supera esta resistencia, pues nos vamos a la siguiente, a la zona del 1.50 que ya hemos comentado y hemos visto en gráfico mensual, ¿vale? De momento, fuerza alcista, ¿vale?, en este par, pero tropezándose con una potentísima resistencia, como hemos visto, pero también habiendo superado una importantísima resistencia, que es la zona del 1.40. Así que, de momento, predomina, ¿no?, un poco la fuerza alcista, mientras el precio no pierda este nivel. Si lo pierde, sí que se acabó. La fuerza alcista ya queda ya muy neutralizada porque nos volveríamos a meter en ese rango que hemos visto. Mientras tanto, la corrección puede continuar. Ya hemos visto un poco cómo y hasta dónde. Precaución en esta zona intermedia.
y puede quedarse en una corrección del 38,2 para continuar subiendo. Y hemos marcado un poquito lo que podríamos hacer en ello, teniendo en cuenta que los mínimos del año pues, han sido ya tocados 3 veces y hay confluencia con el 38,2%. ¿Vale? Bien, nada más, no me extiendo más, ya digo, no pretendo dar ningún tipo de idea para comprar ni vender, simplemente son vídeos formativos para ayudaros en la graficación y el planteamiento de escenarios. Que tengáis un buen día y nos vemos en unos minutitos en el vídeo de preparación de intradía del futuro del S&P 500 y del Nasdaq. Hasta luego.